España está pendiente actualmente de una reforma del sistema de permisos parentales. Unos cambios que incluyen tanto el permiso por nacimiento y cuidado del menor como los recientemente creados permisos parentales, además de las excedencias y reducciones de jornada por cuidado del menor. Esta reforma de los permisos es imprescindible, entre otras razones, para cumplir con la Directiva Europea de Conciliación, atender las necesidades sociales de cuidado de la infancia o lograr un impacto en la distribución del cuidado entre hombres y mujeres. Pero para hacer una reforma que sea lo más eficiente, equitativa y eficaz posible, es necesario tener en cuenta las evidencias nacionales e internacionales, los datos de lo que funciona y lo que no, para quién, cómo y qué efectos produce. Recientemente se ha podido acceder a los datos de la Seguridad Social y se ha analizado con datos de registro el uso de los permisos por nacimiento, los únicos remunerados del sistema en España desde 2016 hasta la actualidad. En este contexto, se ha publicado un papel de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales que recoge los avances realizados para la evaluación con perspectiva de género de esta política y la posibilidad de aprender de la evidencia nacional e internacional para mejorar el diseño, efectividad y eficiencia de esta política pública. En este programa intentamos contestar a esta pregunta: ¿apuesta España por la igualdad de género en los permisos por nacimiento? Para ello, hablamos con una de las personas que ha colaborado en el trabajo que citábamos anteriormente. Estamos con Cristina Castellanos, que es docente e investigadora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Bienvenida, Cristina. Hola. Vamos a empezar, Cristina, hablando del contexto internacional. ¿Existe evidencia empírica sobre qué tipo de permisos parentales fomenta la igualdad de género? Efectivamente, hay muchísima evidencia empírica, ha habido muchas reformas de los permisos parentales y hay especialmente algunos países que han hecho cambios que nos permiten ver qué características funcionan y cuáles no. Por ejemplo, en el caso de Suecia fue el primer país que igualó los permisos para padres y para madres, ¿no? Si intenta llegar hacia la igualdad de género, pues normal igualar. ¿Qué ocurre? Que se inventaron la transferibilidad, que un permiso en la Seguridad Social se pueda transferir a otro progenitor. Entonces, los padres en masa transfirieron ese permiso a las madres. De ahí aprendieron y se consiguió luego en otras posteriores reformas en otros países, por ejemplo, no transferir. En Islandia, que fue uno de los países nórdicos que reformó los permisos más tarde, digamos que eran permisos más cortos, introdujeron 3 meses intransferibles para los padres directamente al principio de este siglo. ¿Y qué ocurrió? Que los meses intransferibles los padres los cogieron masivamente. Hay otros países, por ejemplo, Alemania hizo una reforma en el 2007. ¿Qué hemos aprendido de Alemania? Que no sirve crear un permiso que puedan utilizar los padres porque lo han creado transferible. Efectivamente, no funciona. O si no está bien remunerado, tampoco los padres lo funcionan. Entonces, vemos que, por ejemplo, viendo los errores y aciertos de Suecia, de Islandia y de Alemania, podemos ver qué características son las que están funcionando. Hay, pues, la transferibilidad es un problema, los hombres no lo utilizan. Si no está bien remunerado, es un problema, los hombres no lo utilizan. Si no se garantiza que se puedan utilizar en diferentes periodos, es problemático. Pero, sin embargo, esto no se ha visto porque, en general, en los países en los que se ha reformado, se ha garantizado que se pueda utilizar el permiso en determinados momentos y, por tanto, eso no ha sido un problema en otros países. ¿Por qué es importante que la mayor parte del permiso parental remunerado se use de forma sucesiva por padres y madres? Pues esto es clave para la igualdad de género, porque lo que se ha observado es que el tiempo de cuidado en el que están los padres solos con el bebé es el que va a producir mayores cambios en el largo plazo. En Alemania se hizo un estudio empírico en el que se observaba que para que se produjeran cambios en el largo plazo, el tiempo que estaban los padres solos era el tiempo en el que se producían esos cambios. Al menos 2 meses permitía que los padres empezaran a tener confianza, a aprender, a sentirse absolutamente responsables del cuidado, y esto producía cambios sustantivos en el largo plazo en el cuidado. Sin embargo, esto no se observaba en padres en los que habían estado así un pequeño tiempo, pero de forma acompañada, porque se convertían en padres ayudantes. ¿Y por qué es importante que este permiso se use durante el primer año de vida del bebé?
Pues en el primer año de vida se produce de forma muy intensa y también de forma inconsciente el apego del menor y aprenden los roles de forma muy inconsciente los niños y las niñas, los bebés. Además, es una etapa en la que los bebés requieren mucho cuidado y, por tanto, la implicación lleva una inversión tal de tiempo, de energía, que genera unos vínculos y un apego que se van a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos que en ese momento se van a crear, además, los modelos. En el primer año de vida se observa que es cuando se establecen los roles de género en las parejas, incluso en parejas muy igualitarias, cuando llega la primera criatura, el primer bebé. Se puede llevar a un camino en el que se tradicionalicen los roles de género o en el que se establezcan unas pautas en que tanto ellos como ellas asuman el cuidado como una parte de sus responsabilidades habituales y quieran invertir, ¿no? Tiempo y energía y dedicación y responsabilidad en ello. Vamos a hablar ahora de estos cambios que se podrían aplicar en España. ¿Por qué de todo el sistema de permisos parentales os centréis en vuestro trabajo en los permisos por nacimiento y cuidado del menor? Pues a ver, el sistema de permisos parentales incluye varios permisos. En España tenemos, por ejemplo, también las excedencias, pero no están remuneradas. El recién creado permiso parental, pero tampoco está remunerado. Las reducciones de jornada por cuidado, pero tampoco están remuneradas. El único permiso que valora el cuidado de forma igual al trabajo remunerado son los permisos por nacimiento y cuidado del menor, porque están remunerados a un 100% de lo que se ha cotizado previamente. Digamos que la persona que sale para cuidar del mercado de trabajo va a seguir recibiendo la misma remuneración o incluso más por las deducciones fiscales. Y, por tanto, es un permiso que centra la atención tanto para los progenitores como para la sociedad en, por una parte, la valorización del cuidado. Es tan valioso cuidar como estar en el trabajo remunerado, y por otra parte garantiza que las personas y los bebés que están en esta situación no tengan riesgo de pobreza, puesto que están teniendo el mismo nivel económico, digamos, ¿no? Es una forma muy relevante de centrar el cuidado de una forma que sea asumible socialmente y económicamente. ¿Y qué cambios se han producido en el permiso de maternidad y paternidad en el siglo XXI en España? Pues parece mentira, pero antes del 2007 los padres tenían solo 2 días. Cuando nacía su bebé tenían 2 días, que era el tiempo suficiente para ir al registro. En el 2007, con la Ley de Igualdad, se introdujo el permiso por paternidad, que consistía en 13 días. Añadido a esos 2 días, pues eran un poquito más de 2 semanas, 15 días. Y esto, que hoy se ve que es muy poco tiempo, fue un cambio revolucionario, ¿no? Pasó de un padre totalmente ausente a un padre relativamente presente, ¿no? Se asumía que la figura del padre, el rol del padre era también significativo cuando nacía un bebé. Este fue el primer gran cambio. Con la Ley de Igualdad se asumía que se iba a aumentar a 4 semanas en los siguientes años. Luego, con todo el tema de la crisis económica, eso se fue postergando y postergando. En principio tenía que entrar en vigor muy tarde, como en el 2011, y al final no fueron 4 semanas hasta el 2017. En el 17 y en el 18 pasó a 4 y 5 semanas, y ahí se estuvieron barajando diferentes reformas, y es en el 2019 cuando se produce la reforma que va a conseguir que en el 2021 padres y madres tengan el mismo tiempo, convirtiendo a España en el primer país que tiene permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. ¿Y cuál es el objetivo de la reforma que mencionas del 2019? Pues el objetivo de esta reforma es un objetivo de igualdad de género en el mercado laboral, ¿no? Ahí es una reforma que entra en un Real Decreto Ley con otras medidas, y el objetivo es conseguir que hombres y mujeres puedan tener una igualdad de oportunidades en el mercado laboral, y que haya que el cuidado, que es una parte muy relevante, no vaya a penalizar a las personas responsables de cuidar. Y si nos vamos a la actualidad, ¿qué característica tiene actualmente el permiso por nacimiento? Pues desde el 2021 son 6 semanas obligatorias para padres y madres, y forzosamente las tienen que utilizar a la vez, las tienen que utilizar cuando nace el menor.
Luego hay 10 semanas voluntarias, que en el caso de las madres en la mayor parte de la proporción las cogen seguidas. Y en el caso de los padres hay una regulación un poco gris en la que no se garantiza que la vayan a poder utilizar cuando exactamente ellos quieran. Tienen que utilizarla en el primer año de vida, pero hay incentivos tanto en la legislación como en los trámites administrativos a utilizarlas seguidas, aunque hay unas zonas en las que hay la posibilidad de dividirlos. De hecho, hay padres que esas 10 semanas que pueden dividir, las utilizan después una vez que las madres se han incorporado al mercado de trabajo. ¿Y cómo habéis analizado en el trabajo que mencionábamos al principio el uso del permiso por nacimiento? Pues hemos utilizado los datos administrativos de la Seguridad Social, es decir, tenemos a toda la población que ha cogido permisos y hemos analizado los microdatos para ver cómo utilizaban los permisos los padres y las madres, ¿no? Para ver cuánto tiempo utilizaban, qué porcentaje de padres utilizaban los permisos y en qué fechas lo utilizaban, ¿no? Para saber exactamente cómo se ha distribuido el cuidado en las familias durante el primer año de vida. Vamos a profundizar un poco, Cristina, en los resultados. ¿Cuáles han sido los principales resultados? Pues las madres utilizan básicamente todo el permiso. El 95% de las madres utilizan las 16 semanas seguidas. Cuando decimos todas las madres que tienen permiso, ¿no? Digamos que tienen derecho. Tienes que al menos haber cotizado 6 meses antes del nacimiento, y pasa igual en el caso de los padres. Esto hace que haya un conjunto de madres que no tienen derecho al permiso. Estamos hablando más o menos que 1 de cada 3 no tiene derecho, y en el caso de los padres 1 de cada 4, porque las tasas de empleo, digamos que ahora mismo el porcentaje de mujeres que cogen los permisos es igual a la tasa de empleo de las mujeres, y el porcentaje de hombres que cogen los permisos es igual a la tasa de empleo de los hombres. Como hay más hombres en el mercado de trabajo, hay más padres cogiendo permisos. Pero básicamente los que tienen derecho, todos ellos y ellas utilizan los permisos. No sé si quieres comentar algo más en torno al uso o a la variabilidad de los datos, de cómo se usa. Claro, pues la cuestión es que las madres usan todo seguido. La mayor parte de los padres usan todo y seguido. Hay un 5% de padres que utilizan solo las 6 semanas obligatorias, pero la gran masa utiliza todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay solo un 20% o incluso menos de padres que utilizan los permisos de forma separada. Digamos que las madres utilizan todo su permiso por nacimiento, luego unen el permiso de lactancia, las vacaciones, y una vez que ha ocurrido esto, entran los padres, ¿no? Con sus 10 semanas, y a veces también añaden el permiso de lactancia y algún día de vacaciones. Pero son una minoría. Y teniendo en cuenta las variables que tenemos en el registro, son una minoría en todos los aspectos, incluso con la variabilidad de la renta que hay y de las comunidades autónomas. Lo que se observa es que la media es del 20%, y estamos hablando entre un 10 y un 30% que lo utilizan después que las madres. Es decir, incluso en las rentas más altas o en los sectores que hay más flexibilidad, pues se pueden alcanzar eso, en torno al 30% o así de padres que lo utilizan después, pero siempre es una minoría. La gran mayoría social lo utiliza de padres a la vez que las madres, convirtiéndose en padres ayudantes. ¿Y cuáles han sido los principales problemas con los que os habéis encontrado para esta evaluación? A ver, el principal problema es que en la base de datos de la Seguridad Social a día de hoy no están vinculados padres y madres. En todas las evaluaciones en los países nórdicos y en otros países los datos los tenemos vinculados por progenitores, por el bebé o por familias. En España todavía eso no es posible, esperamos que en el futuro lo vaya a ser, pero ese es el gran problema porque para ver los impactos de cómo cogen los padres, cómo impactan las madres, necesitas tenerlos vinculados. Hasta ahora podemos saber que se cogen así porque al todas las madres cogerlo de una forma, puedes asumir, sabiendo que hay algunos errores, que los padres lo utilizan en función de esa hipótesis. Pero para saber exactamente el impacto, por ejemplo, de que los padres lo cojan después que las madres o a la vez en el futuro laboral de esas madres, necesitas poder distinguir esos dos grupos, y a día de hoy eso no se puede distinguir. ¿Cuáles serían los beneficios y las desventajas del uso de los permisos a la vez o por separado? Los principales beneficios de utilizar los permisos a la vez justo cuando ha nacido el bebé es que en el momento del nacimiento hay mucha necesidad de cuidado, es un momento
clave de vinculación en el que la madre normalmente pues se está recuperando del parto. Hay diferentes tipos de partos, ¿no? Y entonces es un momento en el que estar a la vez es positivo, ¿no? Es como, no importa lo que esté ocurriendo allá afuera, ha nacido un bebé, paramos y le cuidamos. Pero esto tiene un tiempo limitado que necesitan todos los bebés, ¿no? 2 semanas es lo que a nivel internacional se suele estimar. Por supuesto, las madres a veces necesitan más tiempo. De hecho, la obligatoriedad de las 6 semanas es para garantizar la recuperación de la madre. Y para garantizar que los hombres también tengan, ¿no? se garantice ese derecho a salir del mercado de trabajo, pero no es necesariamente lo más beneficioso que se utilice 6 semanas a la vez. ¿Por qué? Porque, como he señalado antes, el tiempo en el que el padre está solo va a ser muy importante, por una parte, para extender el cuidado en ese momento, en el primer año de vida, que es un momento de máxima necesidad de cuidado, y por otra parte, para influir en el largo plazo. Por tanto, los beneficios de cuidar por separado es que puedes extender el cuidado del menor y que puedes reducir sustancialmente los roles de género, ¿no? Vas a incluir a los hombres en el cuidado de una forma mucho más amplia cuando ellos están cuidando solos. Y va a reducirse el rol de cuidador ayudante, ¿no? Que es un poco la situación generalizada actual. Entonces, si tú quieres que con la reforma se transforme el mercado de trabajo, tienes que transformar qué es lo que ocurre fuera. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Lo que se observa es que los padres que se responsabilizan luego también cambian en el mercado de trabajo. Vamos a hablar entonces de la situación actual de la futura reforma. Cristina, ¿qué propondrías para mejorar el diseño del sistema de permisos parentales según la evidencia? Pues a ver, según lo que hemos visto, se resultaría muy útil que las 2 primeras semanas estuvieran los 2 progenitores. Y sería muy útil garantizar que el padre pudiera o la otra madre pudiera utilizar el resto del permiso después. Es decir, se garantizara por ley que la persona trabajadora tiene derecho a utilizar durante los 12 primeros meses de vida, sus 14 semanas en la actualidad o lo que debería ser el tiempo un poco más largo, se está hablando ahora de 20 semanas, después de que el otro progenitor, porque para cuidar a un bebé normalmente es suficiente con que haya una persona adulta. Habrá en ocasiones que la madre por su recuperación necesite que también la cuiden, entonces también es importante dejar cierta flexibilidad para que en esos casos pues el otro progenitor pueda extender esas 2 semanas iniciales, pero en la mayor parte de los casos puede ser que lo más óptimo sea que el padre y la madre se separen. De ahí la importancia de que las 2 primeras semanas sean obligatorias y sean a la vez, y el resto de semanas que se ocupe el permiso haya una garantía de que se puedan utilizar. Y no es necesario que se utilicen en N bloques, con garantizar 1 o 2 separaciones podría ser suficiente. ¿Y el permiso por nacimiento se volverá a reformar? Y si es así, ¿por qué? Pues, a ver, según la Directiva Europea de Conciliación, al menos se necesita aumentar hasta 20 semanas el permiso de nacimiento, porque podría cumplirse la directiva remunerando los permisos parentales, pero en España aún no hemos cubierto el primer año de cuidado de los bebés y ese es un año absolutamente fundamental para cubrir y, por tanto, lo lógico es empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y empezar cubriendo el primer año. Entonces, tiene que haber una reforma y lo que parece más necesario y más urgente es empezar por los permisos de nacimiento, alargándolos y modificándolos para que no se lleven solo a 20 semanas, sino que esto permita casi 38 semanas de cuidado, ¿no? Con las 20 semanas, si hay 2 a la vez, pues hay 18 más. Y se le añada la lactancia, que en España también ya está protegido por el Estatuto de los Trabajadores, y con las vacaciones de los 2 progenitores se está hablando casi del primer año de vida, ¿no? Entonces, con esa pequeña reforma de añadir 4 semanas más por progenitor y modificar de tal forma que no se obliga a 6 semanas a la vez, sino solo a 2, estás básicamente extendiendo el cuidado en el primer año de vida. ¿Y qué alternativas parecen más plausibles? Pues a ver, yo que soy optimista creo que la más plausible es esta por lo lógico, ¿no? Hay evidencia muy fuerte en favor de esta alternativa. Sería plausible que simplemente digan, pues queremos cumplir la directiva, añadimos 4 semanas más y ya está, 20 semanas. Y esa es una plausible.
sería muy poco eficiente. Yo, me dedico a los presupuestos y creo que los recursos públicos hay que utilizarlos de forma eficiente. Entonces, sería plausible, sí, pero sería ineficiente y muy poco equitativa, porque no hemos entrado en todo el detalle. Pero realmente ahora mismo los padres que están pudiendo separar el tiempo, es decir, cubriendo más necesidades de cuidado, son aquellos padres que tienen recursos más altos, que tienen ingresos más altos y que están en sectores cuyas condiciones laborales son mejores. Entonces, no es solo una cuestión de género, que es el sesgo más grande, pero también es una cuestión de un sesgo de clase. Entonces, hay otras plausibles. También se está hablando de remunerar los permisos parentales a unas fracciones muy bajas, ¿no? Digamos que si remuneramos los permisos parentales, pero en vez de al 100% a una tasa menor, volvemos a poner el cuidado como menos valorizado que cualquier otro trabajo productivo. Entonces, son plausibles, son alternativas que pueden ocurrir, pero desde luego son menos eficientes, menos equitativas y menos urgentes y necesarias. ¿Puedes ampliar un poco este tema de la eficacia? ¿Cuáles serían más eficientes? ¿Sus ventajas, sus inconvenientes? Básicamente cada semana más de permiso cuesta, asumiendo que se da obviamente igual a padres y a madres, cuesta 200 millones de euros al año en los presupuestos generales. Si estamos hablando del permiso por nacimiento, estamos hablando de 800 millones, pasando de 16 semanas a 20 semanas. 800 millones, que a veces puede parecer mucho, pero en términos de presupuestos generales del Estado es una cifra bastante reducida. Para llegar a remunerar al 100% los permisos parentales, por una parte no se sabe cómo se van a utilizar exactamente porque es un permiso nuevo y estamos hablando de hasta los 8 años. ¿Cómo haces los cortes? Por supuesto es una población mayor, puede suponer casi hasta 3.000 millones de euros al año, que es mucho más. Con este dinero sería suficiente para una inversión en educación pública infantil, ¿no? Y universalizar la educación de 0 a 3. Por tanto, tiene mucho más sentido utilizar los recursos públicos para garantizar todo el cuidado y la educación hasta los 3 años, suponiendo que eso es lo máximo que se quiera invertir. Primero modificando los permisos y extendiéndolos casi al año y luego universalizando según terminen los permisos, que haya una escuela de 0 a 3 de calidad hasta los 3. Por supuesto, entiendo la necesidad de los permisos parentales hasta los 8, una vez que se haya cubierto el principio, ¿no? Digamos que hay tanta necesidad en los primeros años que esta otra necesidad también existe, pero se puede ir cubriendo poco a poco, ¿no? Digamos que vamos construyendo los cimientos, ponemos el tejado, lo último, ¿no? Entonces, estamos aún lejos de poder hablar de las necesidades que son más puntuales a los 7-8 años que de 0 a 3, que en España es una necesidad muy urgente, ¿no? Es muy necesaria esta inversión en cuidado infantil y en educación infantil y en permisos para garantizar el bienestar y hacer un uso eficiente, ¿no? de los recursos públicos. ¿Y se puede conseguir un diseño de permisos que fomente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? Por supuesto. Hay mucha evidencia, no solo en España, sino internacionalmente. Si conseguimos unos permisos, lo que se ve que funciona y ha funcionado a la perfección y funciona en todos los países, es que sean iguales, que sean intransferibles, que estén pagados al 100%. Esto hace que los hombres lo cojan. España es el primer país del mundo en el que el número de días usado entre hombres y mujeres es básicamente el mismo. No se ha conseguido en otros países que han hecho reformas desde hace 50 años. Y esto es porque el diseño funciona. Pero para que haya una igualdad efectiva, el uso de cómo se usan tiene también que ser equitativo, ¿no? Tiene que ser similar. Puesto que en general las madres van a utilizar el tiempo que tienen desde que el nacimiento en adelante, necesitamos un sistema en el que los padres utilicen ese tiempo de forma similar a las madres. Si las madres se van 5 o 6 meses, pues que los padres se vayan 5 o 6 meses. Básicamente el mismo tiempo, pero después. Eso es lo que va a ocurrir en la mayor parte de las familias si este diseño se pone en marcha. Habrá excepciones, habrá casos en los que pues la madre necesite irse antes y entre el padre, ¿no? Y hay la importancia de cierto grado de flexibilidad. Pero si las características son las que deben ser, y es garantizar que se puedan utilizar como se observa que favorece la igualdad, la gran mayoría de la población lo va a hacer así. Y esto va a hacer que los roles de género se diferencien menos, que el cuidado sea importante en ambos, ¿no? Que hay que cambiar un poco el paradigma, ¿no? Ya no vamos a hablar del trabajador ideal, sino de una persona ideal para la que la responsabilidad del trabajo productivo y la responsabilidad del trabajo
trabajo de cuidados sea similar. Y dado los índices de fertilidad y de natalidad en nuestro país, estamos hablando que las personas se van a ir 1 o 2 veces más de media en su vida en el trabajo, en una trayectoria laboral larga, pues no es mucho, y sin embargo esto va a permitir que los bebés desde muy pequeñitos vean que cuidar es también una cosa de hombres como de mujeres, es una capacidad humana. Entonces, ¿es suficiente reformar los permisos para alcanzar la igualdad de género? Lamentablemente no. Es una medida necesaria, pero no suficiente. La desigualdad de género es un fenómeno muy complejo que depende de muchas estructuras y de la gran superestructura, y por tanto a nivel de política pública se necesitan otras políticas fundamentales. Hemos hablado de la universalidad de la educación infantil de 0 a 3, ¿no? Que sea de calidad y gratuita para todo el mundo, como lo son el resto de etapas educativas, pero también tenemos que pensar en los cuidados de larga duración, ¿no? Los cuidados a las personas mayores, a las personas que tienen ciertos grados de dependencia, pues también se necesita que haya servicios públicos, universales, gratuitos, de buena calidad para todas las personas que lo necesiten. También estamos hablando de una estructura en la que haya cierta flexibilidad en el mercado de trabajo, un sistema impositivo, que el sistema fiscal garantice también la igualdad de género. Digamos que se necesitan hacer muchos cambios en muchas partes, pero los permisos es una forma de tirar del hilo, ¿no? De cambiar el paradigma y ver que el cuidado es una parte importante de nuestras vidas y que con la política pública se pueden reducir los costes del cambio, ¿no? Hay muchos hombres dispuestos a cambiar, hay muchas mujeres dispuestas a cambiar, pero los costes individuales son muy grandes y cuando se hace a través de políticas públicas se reduce el coste del cambio y mejora el bienestar de toda la población. Bien, pues tenemos que terminar aquí. Cristina Castellanos, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, gracias por compartir con nosotros este estudio y estos minutos de radio. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Para quienes nos escuchen a través de Internet, en nuestro canal UNED les dejamos un link que lleva directamente al papel de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, donde se recogen las ideas más relevantes que hemos abordado en este programa. Gracias por escucharnos.